texto de esta mañana es Juan 3, capítulo 1 al 8. Tienen que nacer de nuevo. Ahí está la nueva Biblia a las Américas. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos. Padre, qué bueno poder introducirnos a este texto de Juan capítulo 3 y hablar del nuevo nacimiento. Poder saber, oh Dios, que eres tú el que hace este milagro. Y pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo me dé las palabras adecuadas para poder explicar este milagro que sucede cuando una persona es salva. Pido, Señor, de que también puedas dar entendimiento para los que escuchan y que sea tu Espíritu dándonos sabiduría a todos. Te lo pedimos y lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tienen que nacer de nuevo. Nicodemo, uno de los personajes principales acá en este capítulo, al principio de este capítulo, es uno de los fariseos más conocidos del Nuevo Testamento. Ahora, yo sé que el término fariseo hoy en día tiene una mala connotación, o sea, tiene mal nombre, ¿no? Pero en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, ser un fariseo era una persona famosa, una persona muy importante en el pueblo. ¿Se da cuenta cómo cambian las cosas, no? Entonces, el fariseo en ese tiempo era una persona muy respetada. De tal manera que cuando iba, me imagino, cuando Nicodemo caminaba en medio del pueblo, la gente se detenía y lo saludaba y lo respetaba. Entonces, quisiera darles esa imagen a ustedes, porque ahora mismo tenemos la imagen equivocada. A algunas personas se les dice: oh, este es un fariseo, ¿no? ¿Ya has escuchado esa expresión? Quiere decir es un hipócrita, ¿no? Falso. Pero en este tiempo no era así. Eran las personas más respetadas. Por eso el texto comienza diciendo un hombre de los fariseos y dice además prominente. Ahora, vamos a hablar acerca de esto. Yo recuerdo que en el pasado yo he dado alguna charla, alguna meditación sobre nacer de nuevo. Yo me acuerdo que expliqué eso y está en el canal ahí, Nacer de Nuevo. Y parece ser que para muchos de los judíos se piensa que este era un concepto nuevo, que era algo completamente algo nuevo, el nacer de nuevo. Pero si nos queda tiempo el día miércoles voy a explicar qué es lo que ellos creían acerca del nuevo nacimiento, porque también para el judío existía eso, el nuevo nacimiento, cómo es que sucedía, qué es lo que pasaba, qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Ahora, en nuestra versión de la Biblia dice nacer de nuevo, también en inglés, born again. Y born again, nacer de nuevo, fue un término que se hizo, yo expliqué, me acuerdo en esa meditación que yo di, que se hizo muy famoso en los años 70 con el presidente Jimmy Carter.
Y yo entiendo que muchos de ustedes este nombre no significa nada porque ni habían nacido cuando él fue presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Petra dice, sí, ¿cómo no, pastor? ¿De qué está hablando? Claro, pero los demás no. Mira, que hay más jóvenes como yo, por ejemplo, que yo no sé que Jimmy Carter, ¿no? Mi abuela me contó de Jimmy Carter. No, en serio. Entonces, él hizo famoso la expresión nacer de nuevo. Él fue el que introdujo ese término a la política norteamericana con que era un creyente, ¿no? Yo digo entre comillas, nacer de nuevo, que él se identificó como alguien así que había nacido de nuevo. Pero, quería explicar esto porque vamos a entrar a todo lo que es el estudio esta mañana. La Biblia, cuando dice nacer de nuevo, el término en realidad que la Biblia usa en el lenguaje original y las palabras que Jesús le dice a Nicodemo no es nacer de nuevo en realidad, sino que nacer de lo alto, nacer de arriba, dice, ¿no? Entonces, ahora, vamos a explicar el texto, qué es lo que Nicodemo responde y todo, pero hay una confusión en Nicodemo en lo que Jesús está hablando y no entiende sus palabras, y a lo mejor, y yo venía hablando con mis hijos esta mañana mientras venía en el camino, les decía, hoy toca explicar un tema que es bastante difícil de explicar, especialmente si una persona no ha nacido de nuevo. Ahora, es bien difícil explicar un milagro. ¿Cómo puedes explicar un milagro? Puedes explicar qué es lo que sucedió, cómo fue que estabas enfermo, vamos a decir, y después estás sano. Estoy hablando de un milagro, de una enfermedad, ¿no? Los doctores no tienen una explicación. Dicen, bueno, aquí estaba antes la enfermedad y hoy ya no está, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sucede eso? Ahora, ¿cómo podemos explicar a alguien sin un trasfondo cristiano el nacer de nuevo? Es bien difícil, ¿no? Una persona que no cree. Para comenzar, una persona que no cree en Dios o que no cree, vamos a decir, cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay una gran diferencia, ¿no? Espero que comprendan la diferencia. Dicen que hasta los ateos creen en Dios, ¿no? Pero el asunto es que no le creen a Dios. No creen lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cómo puedes explicar esto? ¿No? Y especialmente a una persona que es religiosa. ¿Cómo puedes explicarle a una persona esto que es religiosa? Porque una persona religiosa dice, yo ya tengo todo ya arreglado en mi vida, ¿no? Veamos la primera palabra. Un gobernante, dice, de los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo se menciona en varias citas acá, después vamos a ver algunas de ellas donde se menciona, pero era un líder muy conocido, era una autoridad de este concilio, esta junta, vamos a decir, de gobierno que existía, era como una junta, un concilio, para muchos sonará quizás como una directiva, o lo que conocemos en lo que es la Siria, que nosotros, ¿no? Lo que es los concejales, ¿no? Ellos tenían este poder político y religioso a la vez, ¿no? Entonces Nicodemo era parte de ese grupo de gobernantes en el pueblo judío, entre los israelitas, ¿no? Y bueno, ¿qué cosas eran las pensando en la posición de Nicodemo, qué cosas eran las que le impedían a él venir a Jesús a hablarle? Porque vino de noche, vamos a ver eso más adelante. ¿Qué son las cosas que no nos dejan venir a Dios a nosotros? ¿Qué son las cosas que no te dejan venir a Dios, que te impiden? Algunas veces, y yo sentí eso en algunas ocasiones, algunas veces es la misma familia que no te deja venir a Dios. Es increíble, ¿no? Pero la misma familia, la presión social, ¿ya? Yo recuerdo mis primeros días de cristiano, no tenía la ventaja que ustedes tienen, que
digo, la ventaja de tener un teléfono y en el teléfono viene la Biblia, ¿no? Entonces no tenía necesidad tenía necesidad de traer una Biblia en ese tiempo. Y yo recuerdo los primeros días que yo iba a la iglesia, como mis vecinos me conocían que no era cristiano y era un malvado de seguro, pienso yo que esa es la idea que ellos tenían. Entonces, ¿cómo es posible que este malvado esté yendo a la iglesia, no? Entonces yo lo que hacía era que yo me escondía la Biblia en mi bolsillo, me conseguí una Biblia bien pequeña, en ese tiempo tenía buena vista y no tenía problema de traer una Biblia grande. Entonces yo recuerdo que me metía la Biblia acá en el bolsillo y salía el domingo temprano. Pero pienso que después ellos fueron dándose cuenta que yo era creyente, ¿no? Y Nicodemo vino así, ¿no? De noche. Ahí el punto B, Nicodemo vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Algunos dicen, bueno, es posible que tenía miedo de que lo acusaran de traición, ¿no? Porque era un concejal, un religioso, un sacerdote. De hecho, cuando decimos fariseo, pertenecía, se le llama la secta, al grupo más conservador de los israelitas, ¿no? Del consejo religioso israelita. La segunda teoría es que posiblemente lo que quería era hablar solamente con Jesús. En el día era difícil, que la gente se acumulaba. ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo 2? Que mucha gente llegaba y estaban mirada y querían ya agarrarlo y llevarlo y ponerlo allá donde estaba Herodes. O sea, querían hacer una revolución con Jesús. Nicodemo, posiblemente la segunda teoría es que buscó ese tiempo privado, ¿no? Ahora, ¿cómo nos sentimos mejor buscar a Dios? ¿En público o en privado? Yo siento que a veces nos sentimos más cómodos buscar a Dios en privado, ¿no? Cuando nadie nos ve, cuando nadie está escuchándonos. Por ejemplo, era costumbre siempre mantener las iglesias abiertas durante la semana para que la gente tuviera la oportunidad de ir a orar, ¿no? En privado, que no estuviera el bullicio, la gente el domingo, ¿ya? ¿Cómo buscamos a Dios nosotros? Ahora, ¿qué pensamos de Jesús? Porque vamos a ver ahí cómo Nicodemo le dice, eres un maestro, vienes de Dios. ¿Cómo miramos a Dios nosotros? ¿Nada más como alguien que nos enseña algo bueno? ¿O es Dios para nosotros? ¿Qué pensamiento tenemos acerca de Él, no? Y yo creo que este encuentro de Nicodemo nos muestra a nosotros mismos en el espejo, ¿no? Yo me veo así. Al ver a Nicodemo, yo me veo así en mis primeros días cuando Dios me llamó y busqué a Dios y comencé a ir a Él, ¿no? Muchas cosas no las comprendía. De hecho, uno de los primeros evangelios que yo leí para estudiar, que me mandaron un estudio bíblico, decir unas hojas para que estudiara en casa, yo recuerdo que leía el evangelio y no entendía nada de lo que estaba hablando. Me hablaban allí y para mí era como un lenguaje extraño, ¿me explico? No comprendía nada. Y a lo mejor tú estás en esa etapa, ¿no? Y yo lo que pido es paciencia. No todo lo comprendemos en un momento, en un tiempo. Dios nos va llevando poco a poco en el conocimiento de la palabra mientras más leemos. Vamos al primer punto, Nicodemo. Y les adelanto desde ya, no creo que termine quizás el estudio, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Pero prefiero que vayamos despacio para ir comprendiendo cada parte de este texto que tenemos delante de nosotros. Dice ahí la letra A, si podemos ir a la sección A, un hombre. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el capítulo 2? Mucha gente dice venía y la palabra ahí clave era creer. ¿Se acuerdan? Muchos creían, dicen al ver las señales. Y también menciona en el 2.25, Juan 2.25, que no tenía necesidad el Señor de que nadie le dijera nada acerca del hombre, porque sabía lo que en el hombre había, dice, ¿no? Ese texto que leímos en Juan 2.25, ¿no? Dice, no, Jesús no tenía necesidad de que ningún hombre le dijera lo que hay en el hombre mismo. Y menciona la palabra hombre, hombre. Y por eso dijimos, esos versículos pertenecían al capítulo 3, porque aquí en el capítulo 3 encontramos nuevamente que Jesús cuando tiene ese encuentro, y Juan dice, había un hombre, otra vez la palabra hombre, ¿no? Y en inglés, en el versículo 2,
encontramos en el versículo 1 y el versículo 2 que leímos de Juan, del capítulo 3, encontramos en cada uno de los versículos la palabra hombre 2 veces, no una, como en español. ¿No es interesante eso, no? Como en inglés cambia un poquito, porque en español, por ejemplo, el 2 leemos, este vino a Jesús de noche, este. Cambia este por hombre. En inglés dice, este hombre vino, ¿no? Diría, este hombre vino de Jesús de noche y le dijo a Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, ahí encontramos nuevamente la palabra hombre en ese texto del capítulo 3. Ahora, Nicodemo es una ilustración de nuestra propia vida y qué es lo que Dios está haciendo y cómo muchas señales de Dios nos hacen recapacitar y pensar, hay un Dios, ¿no? Hay personas que tal vez eran muy, vamos a decir, incrédulas, ¿no? Y hasta que ven un milagro dicen, hay un Dios que está haciendo esto. Ahora, el testimonio de Nicodemo, esto es bien interesante, ahí sí lo tenemos el texto. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo expresa 5 afirmaciones aquí, bien interesante. En este texto nada más hay 5 afirmaciones. Primero, la primera es Rabí. La palabra que tenemos ahí, ¿no? En español. Creo que todas las versiones en español, casi todas usan esta palabra, rabí, ¿no? Que en realidad quiere decir maestro. En el lenguaje israelita, judío, a un maestro se le llamaba rabí. Ahora, es diferente la palabra profesor, ¿ok? Profesor es diferente a lo que conocemos hoy como profesor. Es decir, maestro va más allá de profesor, ¿ok? En español. Ahora, cuando Nicodemo viene y le dice, Rabí, es increíble porque Nicodemo sabía muy bien que Jesús no había estudiado entre ellos, ¿se da cuenta? Para llegar a ser maestro en ese tiempo, primero tenías que tener mucha plata, mucho dinero, ¿ya? Porque tenías que pagar maestros particulares. No habían universidades, no habían escuelas públicas. Entonces, generalmente un maestro tenía un grupo pequeño de alumnos que los papás pagaban para que enseñara a sus hijos, ¿no? Y luego iban creciendo, iban perteneciendo a escuelas rabínicas, a escuelas para estudiar el texto, ¿no? Y aquí nos damos cuenta que Nicodemo, al llamarle maestro, sabe que Jesús no ha estudiado, pero le da un respeto muy grande al llamarlo de esa manera, ¿no? Ahora, el decir maestro acerca de Jesús, eso no indica que aceptamos sus enseñanzas, ¿te das cuenta? Es peligroso decir y tener a Jesús como maestro. Los musulmanes, por ejemplo, creen que Jesús es un buen maestro. ¿Pero significa que aceptan todas sus enseñanzas? No. ¿No? Gandhi, en India, un gran reformador, él aceptaba las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Pero nunca lo aceptó como su maestro, como su Dios. Leo Tolstoy, en Rusia, un gran escritor, su inspiración en sus obras era la Biblia. En muchas de sus obras, la inspiración la encontró en el texto de la Biblia. Ahora, no puedo yo asegurar que Leo Tolstoy en un momento aceptó a Jesús como su verdadero Dios. ¿Te das cuenta de eso? La palabra es maestro ahí, reconocimiento también de su enseñanza. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sabe? ¿Te das cuenta de la diferencia? No es profesor. No es profesor. Le dice, has venido, esa es la número 3, ¿no? Has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. Aquí esto es increíble que un religioso de ese tiempo
sacerdote reconozca a Jesús y le dice, has venido de Dios. ¿Se acuerdan por qué? Si ustedes han leído el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que la acusación de los compañeros de Nicodemo, en un momento le dicen a Jesús, demonio tienes. O sea, le decían que los milagros y lo que él estaba haciendo era por obra del diablo. ¿Y qué le dice Nicodemo acá? Has venido de Dios. Y la forma en que Nicodemo habla, no habla en singular, habla en plural. Quiere decir que quizás algunos de este consejo, ¿no?, de gobierno habían reconocido que Jesús era un profeta, era un maestro enviado por Dios. Número 4, habla de estas señales, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Dice, es imposible, no podemos, ¿no? Las señales que tú haces dan testimonio del poder de Dios. Ellos sabían muy bien que solamente Dios podía hacer esas señales, ¿no? Y por eso era muy importante cuando Juan selecciona los milagros. Juan tiene una selección muy linda de todos los milagros, las vamos a estudiar, de todos los milagros que Jesús hace. Y dice, estas señales dan testimonio de que Dios está con él. Ahora, los milagros, yo expliqué eso en el capítulo 2. Los milagros son importantes, pero ¿se acuerdan qué hacen los milagros? Los milagros no son Dios, nos llevan a Dios, que son señales. ¿Ok? Mucha gente se queda pasmada, perdón la palabra, pero pasmada, es decir, admirada, así con la boca abierta. ¡Ah! Un milagro. Y se queda así del milagro, pero no de Dios. ¿Me explico? Es diferente. Y por eso dice Jesús no se fiaba de ellos. 5, la otra afirmación. Dios está contigo. Dice, si Dios no está con él. Afirma que la presencia de Dios es evidente en el ministerio de Jesús. Reconoce que su obra es imposible sin Dios mismo. Y sabemos eso. O sea, Nicodemo aquí acepta y dice, no, es imposible esto. Lo que tú haces no tiene ninguna explicación lógica más que Dios está contigo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es en un corto texto, pequeño texto ahí, todas las afirmaciones que encontramos de Nicodemo acerca de Jesús. Ahora, si fuéramos y yo te preguntara a ti, ¿qué piensas de Jesús? ¿Qué dirías? ¿Cuáles serían tus expresiones? ¿O qué podrías decir acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Para Nicodemo, ¿se dan cuenta lo que Jesús era? ¿No? Él viene y dice, esto es lo que yo creo de ti. Y eso es lo que él cree. Ahora, mucha gente yo sé que está en contra de los credos, pero eso es lo que el credo revela, lo que creemos nosotros, ¿no? Nicodemo estaba muy bien, vamos a decir, en todas las cosas que él sabía, conocía, o alguno otro diría, opinó de Jesús, está bien, pero la opinión de él era muy buena, ¿no? Era muy buena, ¿se dan cuenta de eso? No vino a Jesús diciéndole, bueno, yo no creo que los milagros que tú haces son reales, o no vino con dudas. Vino afirmando. Por eso dijimos 5 afirmaciones acerca de Jesús. Las afirmaciones no significa que son creadas, simplemente son testimonios de lo que es. Eso es una afirmación, ¿ya? Usted me puede decir a mí, pastor, trae una mancha en su camisa. Esa es una afirmación. No la traigo, pero digo, ya están buscando una mancha en mi camisa, ¿no? ¿Dónde la trae? Si en uno de los puntitos que tiene en la camisa ahí viene la mancha, lo que pasa es que no la ven. Es una afirmación.
Ahora, cuando usted dice, yo creo que trae una mancha, ese es, bueno, es una posibilidad. Hablamos de eso el miércoles, ¿no? ¿Se acuerdan? Una probabilidad. Pero aquí Nicodemo trae afirmaciones. ¿Ya? Dice, es así que creemos. Ahora, vamos al segundo punto. Debes de nacer de nuevo. Debes de nacer de nuevo. La primera letra, ahí la primera división es la letra A, una demanda o un pedido imposible. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo reacciona Jesús ante las palabras de Nicodemo? ¿Cómo responde Jesús? A ver, si viene una persona a usted, ¿no? Y le dice, wow, o sea, te ves muy bien, te ves más joven, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted? Gracias, ¿no? Se sentiría halagada, ¿no? Dice un hombre, te veo más fuerte, Gabriel, te veo más fuerte ahí, estás haciendo ejercicio, estás haciendo pesas, estás haciendo músculo. O Johnny, ¿cómo estás? O Manuel, estás haciendo pesas, te veo muy fuerte. ¿Cómo dirían ustedes? Pastor, claro, no. Voy al gimnasio, en pensamiento nada más, pero voy, ¿no? Así voy yo, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reacciona Jesús? Nicodemo, ¿quién te dijo todo eso, Nicodemo? ¿De veras todos creen allí? Mira, estoy viendo que los estoy ganando a ustedes, poco a poco, ¿no? Jesús no pierde el tiempo en agradecerle. ¿Se da cuenta? A veces somos, mire, yo siento que yo no soy una persona, vamos a decir, con una educación de publicidad. Le voy a explicar. Mire bien, una persona que ha sido educada en publicidad, en diálogo público, en una entrevista, cuando le hacen una pregunta que dice, wow, that's a very interesting question. Esa pregunta es muy interesante. ¿Ya? Y no voy a salir como mi amigo mexicano que dijo, es muy interesante esa pregunta. ¿Sabes que yo también he pensado en esa pregunta y todavía sigo pensando en eso? Y no contestó la pregunta que le hicieron. ¿Ya? Ya algunos de ustedes ya echaron a volar su imaginación, ¿no? Jesús no hizo eso, ¿no? ¿Qué podía estar pensando cuando la respuesta de Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? ¿Yo? Señor, yo soy bueno, soy un buen judío, soy un líder de la religión, soy un líder, soy un maestro. ¿De qué hablas? Y la reacción de Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba desconcertado, ¿no? O sea, Jesús, yo vengo aquí a echarte flores, ¿no? A decirte lo bueno que eres buen maestro y todo. Y tú me sales con ¿de qué estás hablando? O sea, ¿se dan cuenta? Nicodemo vivía en su propio mundo. ¿Cómo puede ser esto? Por eso exactamente por eso fue que yo le dije a mis hijos, este es uno de los temas más difíciles, porque es explicar un milagro. Nicodemo exactamente está en el punto en que muchas personas están. ¿Qué es eso? Nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Es que Jesús le está explicando, podemos decir, una nueva religión a Nicodemo, le está pidiendo algo imposible, ¿no? Porque le dice, tienes que nacer de nuevo. Más adelante, en este texto, no exactamente cuando le dice, porque aquí en este texto, el 3:3, le dice, en verdad te digo, el que no nace de nuevo. No es tan específico Jesús, ¿no? Le dice, el que no nace. Pero después vamos a dar cuenta que le dice, tienen que nacer de nuevo. O sea, la expresión está ahí. Y le dice, nacer de nuevo, nacer de lo alto. ¿De qué estás hablando?
Jesús no está explicando sí, te das cuenta, no está explicando una nueva religión. El asunto de Nicodemo es que Nicodemo, para entrar a la religión, era fácil en un sentido. Te voy a explicar. Tienes que hacer 1, 2 y 3. ¿Ya? Te bautizamos de niño, te quita el pecado original. ¿Estamos? Segundo, cuando vas creciendo, vas perdiendo esa gracia que el bautismo te trajo como niño, que te infundimos como niño, y entonces esa gracia va desapareciendo porque te vas volviendo malo y pecador. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la primera comunión. Porque la primera comunión abre el telón para muchas otras cosas que después tienes que hacer, ¿no? Entonces la primera comunión te lleva nuevamente a ese punto de que obtienes gracia de parte de Dios a través de la primera comunión. ¿Te das cuenta? Hay pasos que tú vas haciendo que te llevan a esa comunión con Dios. Entonces Nicodemo sabía que habían pasos, igual él tenía, para personas que no habían nacido en la religión, habían pasos para que vinieran a obtener y a introducirse en el judaísmo. Entonces Nicodemo, cuando escucha la respuesta de Jesús, dice, bueno, yo soy un buen creyente, un buen judío. ¿De qué estás hablando, Jesús? Y Jesús va a explicar algo que Nicodemo no comprende en ese momento. Por ejemplo, está hablando de nacer de lo alto, nacer de nuevo, de un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ya nacimos naturalmente, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es esto. ¿Tuvimos algo que ver nosotros con nuestro nacimiento? No, nada. ¿No? Nada, absolutamente nada. ¿Hicimos algo nosotros para nacer? No. Igual. Por eso estoy haciendo estas preguntas. Igual. En el nuevo nacimiento es un milagro de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que quiero explicar es esto, que la religión te da pasos para introducirte a la religión. ¿Me explico? ¿Bien ahí? Te da pasos. Haces 1, 2 y 3. Es fácil, ¿sí o no? Tú cumples los pasos y ya tienes la respuesta. Pero con Jesús, nacer de nuevo, ¿cómo? ¿Me estás pidiendo algo imposible? Punto B, aquí vamos. Esto nos introduce entonces que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Jesús le responde en versículo 5, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Jesús le responde aquí a Nicodemo cuando él dice, ¿cómo puede un hombre nacer de lo alto? ¿Cómo es posible? Y Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Y para explicar esto del agua, el nacimiento del agua, solamente voy a decir algo, y yo creo que en esta parte lo voy a dejar a ustedes en to be continued. Va a continuar el miércoles. Porque solamente voy a decir esto, nacer del agua, muchos dicen, nacer del agua significa cuando naces naturalmente, ¿no? Porque esta es expresión, ¿no? Dicen, se rompió la fuente de agua de la mujer. ¿Y qué pasa? Naces, ¿no? Y dicen algunos, y del Espíritu, ¿no? O sea, dividen agua en el nacimiento natural que tuvimos y el otro nacimiento espiritual. Por eso dice del agua y del Espíritu. Esa es una de las cosas que algunos opinan. Estoy explicando nada más lo que algunos opinan. Algo otros opinan esto, y es bien interesante, lo vuelve un poquito más religioso las dos palabras. Dicen, naces del agua cuando te bautizan. El problema sería que algunos mueren sin bautizarse. Entonces, ¿cómo haces? ¿No?
O sea, el que no se bautizó, ¿cómo se fue al infierno? Simplemente porque no se bautizó, ¿no? Entonces algunos dicen, naces del agua cuando te bautizan y del Espíritu cuando experimentas el nuevo nacimiento de parte de Dios. Entonces el miércoles vamos a explicar qué es el término del agua y del Espíritu. Ya expliqué las dos, ¿no? Que algunos dicen que significa que es del agua y del Espíritu. Cuando naces normalmente y cuando naces del Espíritu de parte de Dios. Otro grupo dice, no, es cuando naces que te bautizan del agua, ¿no? Y también cuando naces de parte del Espíritu. Pero ahí tendríamos un problema, que decimos que el bautizarte trae salvación, ¿no? Y sabemos muy bien que el bautizo no trae salvación. Crea lo que creas, digo, si de bautizarte pequeño, o grande, o adulto, o infante, como sea, pero no trae salvación. Eso es muy importante determinarlo y decirlo. El bautizo no trae salvación a nadie. Ahora, eso no significa que es importante, claro que es importante, pero no es requisito para la salvación. ¿Me explico? Entonces, ese concepto de decir naces del agua y del Espíritu no significa que naces en el momento del bautizo. El que no naciera de lo alto no puede ver el reino de Dios. Solo voy a terminar con esto. El bautizo del Espíritu Santo en el creyente es el nuevo nacimiento. Ahora, lo que muchos dicen, ¿cuándo sucede esto, pastor, entonces? ¿Cuándo sucede esto en el creyente? Porque estamos hablando de un milagro que viene de parte de Dios. No es una obra humana, no es una obra que nosotros hacemos, sino es un milagro de Dios, la salvación de la persona que ha llegado al arrepentimiento también por obra del Espíritu Santo y confiesa sus pecados delante de Dios. Y yo sé que posiblemente con esta introducción que he tenido al nuevo nacimiento he dejado más preguntas que respuestas. Y así es, porque no es un asunto de tratarlo ligeramente, es un asunto bien serio, explicarlo y que lo puedan comprender y que lo puedan decir, ok, ese es el nuevo nacimiento entonces. Lo más importante es esto, ante cualquier duda que tengamos de la Escritura, siempre vengamos delante de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vengamos en oración. Padre, yo sé que hay muchas preguntas todavía en el aire acerca del nuevo nacimiento, nacer de lo alto, nacer espiritualmente, este milagro que hablamos. Pedimos, oh Dios, de que cualquier duda, cualquier pregunta que está en nosotros podamos en el siguiente estudio traer una respuesta a esto. Pedimos, oh Dios, de que mientras tanto tú nos des consuelo, el consuelo lo podamos encontrar en ti, sabiendo que eres tú el que nos conforta, nos anima, y en ti tenemos la seguridad del perdón de pecados, la salvación de la vida eterna, no por nuestros propios medios ni por nuestras propias obras, sino por la obra de tu Espíritu Santo. Así que pedimos, Señor, de que seas tú quien nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón, para que vengamos a ti, postrados en arrepentimiento, pidiéndote a ti, oh Dios, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y en Cristo Jesús oramos, te agradecemos todo esto, Padre. Amén.